Bien, compañeros. Buenas noches a todos. Ya noches, supongo que ya pueden decirse noches. No, esperen, se ve un poco el sol. Olvídenlo, tardes. Buenas tardes a todos. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a tener una discusión que va a cambiar un poco el tema anterior. Entonces ya no vamos a ver más sobre el tema del binomio por ahora. Y ahorita vamos a enfilarnos hacia las propiedades de los números naturales como tal. Pero para esto vamos a presentar un ejemplo agradable. Entonces, esta es una pregunta para todos y quiero que todos de sí o no me la contesten, así, de puro corazón. ¿Conocen ustedes, compañeros, un número que satisfaga que su cuadrado se obtiene simplemente sumándole 1? ¿Conocen ustedes algún número con esta propiedad? Así, esto es de sí o no, así, de puro corazonado, de pura memoria, de hecho. ¿Conocen, tienen ustedes presentes un número que satisfaga esta propiedad? ¿Alguien? Esto es de sí o no. No tienen por qué encontrarlo justo ahora. El punto es nada más preguntarles si lo tienen presente. ¿No? Ok. Entonces, alguien ya lo encontró. Bueno, dame un segundito, compañero. Entonces, para todos los que no son el que acaba de contestar que ya lo encontró, ¿alguien tiene alguna estrategia para encontrarlo? De hecho, hay dos. Eso es cierto. Entonces, ¿alguien tiene alguna estrategia para encontrar este número? ¿Cómo le harían ustedes para encontrar un número tal que x cuadrada es igual a x más 1? La fórmula general, exactamente, la fórmula general. Vamos a decirle fórmula general y no de ninguna otra forma. Entonces, esto es sí, solo sí, x cuadrada menos x menos 1 es igual a 0. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar? Pues que entonces tengo A, B y C listos para introducirlos en mi fórmula de fórmula general. Sí, está bien dicho. Entonces, sí, solo sí, y recuerden que las ecuaciones cuadráticas suelen tener dos soluciones. X 1,2 es igual a menos 1 más menos raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado menos 4 por 1 por menos 1 sobre 2 por 1. Lo que es decir, 1 más menos raíz cuadrada de 1 más 4 sobre 2, que es igual a 1 más menos raíz de 5 sobre 2. Entonces, esto me da dos números, a saber, x1 y x2, donde x1 lo voy a escribir en hermosos números, en un hermoso color amarillo, y x2 en un alegre color naranja. Entonces, si a ustedes no se les ocurría de un solo golpe, tiene sentido porque el número en cuestión no es tan amigable. Es 1 más raíz de 5 sobre 2. Y algo que vamos a llamar su conjugado, que es 1 menos raíz de 5 sobre 2. Entonces, no sé si alguien conozca este número de algún otro momento de sus vidas. Posiblemente algunos sí, porque ya lo empezaron a mencionar. Entonces, ahora que ya lo revelamos, ¿a alguien más le suena este número? Le vamos a llamar phi al x1 y le vamos a llamar phi barra al x2. ¿Sí? Entonces, así yo los voy a llamar. Los voy a identificar como x y x barra. Que a veces conocemos como el número áureo, la proporción divina, no sé, mil cosas, ¿no? No sé si alguien tenga algún otro nombre para este mismo número. Entonces, ¿ya lo conocían antes de esta sesión? ¿Alguien ya había tenido experiencias previas con este número? ¿Alguien dice que no lo conocía? Aprovecho para presentárselos entonces. Normalmente, bueno, a veces le llamamos phi, a veces le llamamos tau, pero estos son los menos. Yo le voy a llamar phi. En diseño. Oh, qué interesante. Tiene sentido.
Entonces, este número tiene una propiedad geométrica que lo hizo conocido, aunque no con este lenguaje, porque los griegos desconocían los números irracionales, pero es cierto que ya lo conocían, ya le tenían un papel importante. Y ese papel es que se los pongo en la siguiente lista de ejercicios. Ok. Entonces, ese es el número en cuestión. Así que quiero que mantengan este número presente para mi siguiente discusión. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hacer un pequeño experimento de pensamiento. Supongan ustedes, entonces, en una cuestión completamente distinta, ahora tenemos una pareja de conejos. Entonces, cuando yo hablo de pareja, en esta siguiente discusión, quiere decir que esta pareja es capaz de reproducirse. Son bonitos tanto como su corazón lo desea. Entonces, tienen una pareja de conejos y empiezan siendo bebés. Si alguien considera que debo usar el lenguaje inclusivo para conejos, lo consideraré. Entonces, ahora tenemos una pareja de conejos bebés. Entonces, son bebés, ¿no? Ahí está. Al siguiente año, son capaces de procrear. Y se procrearán una vez todos los años siguientes. Cada vez que se reproducen, dejan una pareja de conejos bebés que igualmente madurarán y se reproducirán. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona esto? En cualquier momento voy a tener dos conejos. Bueno, empiezo teniendo dos conejos que son bebés. Digamos que esa es mi versión súper abstracta de conejos bebés. Entonces, la siguiente generación, los conejos crecen. Ahora son conejos adultos. La siguiente generación, los conejos adultos siguen siendo adultos y empiezan a procrearse. La siguiente generación, voy a tener los conejos adultos originales. La última camada se vuelve mayor. Y además, la camada original vuelve a reproducirse y tiene sus propios conejos bebés. La siguiente generación, tengo dos parejas de conejos adultos. La pareja bebé anterior ahora es adulta también. Y cada una de las dos parejas anteriores tiene su respectiva pareja de conejos bebés. ¿Sí? Entonces, empezando desde la generación cero, desde el año cero, llamamos F mayúscula N al número de, y esto es importante, parejas
de conejos adultos. Solamente voy a contar las parejas adultas. Entonces, este es el esquema. Y vamos a ver si hasta ahora todo se ha entendido. ¿Cuánto vale F0, compañeros? 2. Alguien dice 2, alguien dice 0. Qué interesante. Oh, no, ya tenemos varios votos a 0. Son 0. ¿Por qué son 0? Sí, la respuesta es correcta, es 0. Es 0. ¿Por qué es 0? Porque son bebés. Precisamente. Muy bien. Perfecto. ¿Cuánto vale F1? Alguien dice 2, alguien dice 1. Ok, es 1. Porque estoy contando parejas. Entonces, aquí tengo una pareja. ¿De acuerdo? Está chido, está chido. F2. ¿Cuánto vale F2, compañeros? 1, ¿estamos de acuerdo? Seguimos teniendo los bebés. Bueno, hay bebés que no los estoy contando y tengo una pareja conocida de adultos. F3. 2. Maduraron la vez anterior. F4. Son 3. Y a ver si todos entendimos la regla. ¿Cuánto vale F5? Vale 5. Entonces, ¿por qué? Porque en la siguiente generación, las 3 parejas adultas siguen siendo adultas, las 2 parejas que nacieron de la camada anterior se vuelven adultas y pregunta, esta es otra pregunta. ¿Cuántas parejas de conejos bebés voy a tener en F5? ¿Cuántas parejas bebés tengo en la siguiente camada? 4. ¿Cuánto, perdón? 4. No son 4. Son 3. Perfecto. ¿Por qué son 3? Porque en la siguiente generación, estas 3 parejas van a producir, estas son las 3 parejas que van a producir sus parejas bebés, ¿no? Estas ya maduraron, entonces estas ya no las cuento, y las parejas bebés son las que tuve acá, ¿no? ¿De acuerdo? Vamos a ver si el patrón viene claro. F6, F7, F8. F6, compañeros. F7. Ah, miren. ¿Están dibujando todos sus conejitos para hacer las cuentas? ¿O cómo les está haciendo tan rápido? Déjenme adivinar que para F8 van a decir 21. Entonces, ¿a poco todos estuvieron escribiendo todas sus parejas de conejitos? Creo que es lo más bonito, ¿no? Es lo más divertido. Pero quizás no hicieron ese procedimiento. Entonces, ¿alguien nos podría explicar cómo lo hicieron para calcular estos últimos tan rápido? Sin incluir ningún nombre italiano en el argumento, por favor. ¿Cómo le hicieron para calcular estos números? Sumando los 2 anteriores. Perfecto. ¿Por qué sumamos los 2 anteriores? Esa es la pregunta macabra. Pues eso es lo que me gustaría que me expliquen. ¿Por qué basta con sumar los 2 anteriores para calcular el número de adultos en la siguiente generación? Porque sumas los que ya son adultos Uh-huh. más los que son bebés, que para la siguiente generación se van a convertir en adultos. Ok. ¿Y ese número de bebés por quién estuvo dado? Por la generación anterior. Perfecto, por la generación anterior.
Porque el número de bebés es igual al número de adultos de la generación anterior. Entonces, esta regla sigue la siguiente forma recursiva. En la siguiente generación... A ver, ya me confundí. Está bien, ahorita lo explicamos una vez más. Está bien, no hay problema. Fn más 1, la siguiente generación, va a ser el número de adultos actuales más el número de adultos de la generación anterior, porque el número de adultos de la generación anterior, o sea, estos son los que ya tenemos, y el número de adultos en la generación anterior es el número de bebés. Bebés en Fn que se convierten en adultos. ¿Sí? Entonces, fíjense que eso es precisamente lo que estamos viendo, que igual no lo vimos con nuestros ojos. Por ejemplo, empezamos acá. Para calcular el número de adultos, yo sé que voy a tener 3, el número de parejas adultas. ¿Por qué? Porque estos dos continúan y tengo una pareja de bebés que maduran. Esta pareja de bebés surgió de la pareja de adultos de la generación anterior. Entonces, es estos dos más esto, porque estos me dieron esos bebés, y entre estos dos y estos bebés tengo las 3 parejas adultas. Para la siguiente generación, lo que va a pasar es que voy a tomar las 3 adultas y voy a tomar el número de bebés. Pero el número de bebés está dado por las 2 parejas adultas que tenía la generación anterior. Entonces, de ahí sale toda la discusión. Es el número nuevo igual al número actual más el número anterior, porque el número anterior me da el número de bebés de mi generación actual. ¿Cómo ven, compañeros? ¿Queda clara la forma en la que obtuve esta fórmula recursiva? ¿Sí para todos? ¿Se vale decir, no, la neta yo no entendí esto? ¿Se vale? ¿Hay alguna duda, compañeros? Perdón, también la pregunta. ¿Todos vamos chido hasta aquí? Es una forma bonita de introducir la sucesión sin solo definirla y ya. Ok, es una forma de verlo. Entonces, en general, definimos, perdón, ya no les comenté, perdón, ya no les pregunté. ¿Ya podemos continuar, compañeros? Esperamos, vale, no hay problema. Ya casi, ok. Entonces, este modelo me gusta mucho a mí. Primero porque pues, está bonita la discusión. Y segundo porque históricamente se trata de uno de los primeros modelos matemáticos aplicados a la biología. Entonces, es una babosada en términos biológicos porque estoy haciendo una de supuestos impresionantes. ¿Qué supuesto estoy haciendo? Primero, que los conejos son inmortales. No estoy considerando decesos en mi población de conejos, ¿cierto? Entonces, uno, estoy suponiendo conejos inmortales. Otro, estoy suponiendo que no hay afectaciones genéticas por recombinaciones inadecuadas. Es decir, no sé qué opinen ustedes, pero todas veces estoy, salvo la primera generación, cada generación está incurriendo en actos de incesto. Y ustedes saben que cuando hay incestos, las recombinaciones genéticas pueden salir mal. Referencia, toda la línea de reyes de los... ¿no eran los Habsburgo? No, me estoy confundiendo. Los Borbones. De España, de Felipe II a Felipe V. Entonces, todos ellos eran buenos ejemplos de por qué las recombinaciones genéticas derivadas de incestos son malas. Entonces, estoy suponiendo una regularidad genética impresionante para que tengan siempre 2 crías, para que esas crías siempre sean reproducibles, o sea, no hay 2 casos en los que tengan exactamente el mismo género, sexo, y pues para que no haya variabilidad en el número de tales, ¿no? Y tercero, estoy suponiendo que tengo suficiente alimento para que no mueran de hambre todos.
Y como estamos a punto de ver, este número crece de manera exponencial. Y hay algo que se llama la ley malthusiana que dice que aún el número de producción es lineal, el crecimiento de la producción es lineal, mientras que el crecimiento de la población es exponencial. Entonces, en algún momento no vamos a tener suficiente alimento. Entonces, estoy suponiendo vida infinita, alimento infinito, lo que implica un planeta infinito, y estoy suponiendo que no hay, afectaciones negativas por recombinación genética. ¿Vale? Dice, los del principio entonces empiezan a procrear un año después de que sí. O sea, son bebés, son adultos, y ahora que ya son adultos, se procrean. Se reproducen. Sí. Procrean, perdón. Por cierto que este pronombre reflexivo no va ahí. ¿Vale? No hay de qué. Ok, entonces, es uno de los primeros modelos matemáticos de la vida, biomatemáticos de la vida, y se lo debo, y esta es la motivación que muchos le atribuyen a un cierto compa cuyo nombre famoso es Fibonacci, pero cuyo verdadero nombre era Leonardo. Entonces, definición. La sucesión de Fibonacci, esto va en naranja, gracias. Está dada por f de 0 igual a 0, f de 1 igual a 1, y la expresión recursiva f de n más 1, la siguiente generación, está dada por la anterior más la actual. ¿Sí? Entonces, ojo, esto es importantísimo. Esto de acá constituye una expresión recursiva. ¿Qué significa que esté metiéndome con una expresión recursiva? Quiere decir, entre otras cosas, que para calcular el siguiente, necesariamente tuve que haber calculado los dos anteriores. Perdón, ¿alguien tiene una duda? Adelante. Mi duda es si las sucesiones pues, son funciones de dominio natural, f de 0 igual a 0 no sería como decir que f en la sucesión en el término 0 es 0, o sea, ahí estoy considerando el 0. Sí, aquí, o sea, no hemos definido sucesión, entonces no me voy a meter en esa clase de problemas, pero si lo queremos ver de esa manera formal, sí, esto está definido como una sucesión que no tiene dominio natural, sino que tiene dominio natural 1 en el 0. ¿Y eso no contradice la definición de sucesión? No, porque cuando estén en variable compleja verán una cosa más general que se llaman sucesiones biinfinitas, donde el dominio son todos los enteros. Entonces, aún en estos contextos, aún cuando el dominio no es estrictamente los naturales, mientras hablemos de dominios enteros, podemos seguir hablando de sucesiones, pero esa es una cosa que veremos más adelante. O sea, ahorita insisto, no he definido sucesión como para que eso me quite el sueño. Si quisiéramos ser muy formales, tendríamos que definir sucesión. De hecho, eso es lo más formal, que es definir sucesión para las cosas que tienen dominio contenido en los enteros. Pero esa es una historia de quinto semestre. Oh, gracias, profe. No hay de qué. Vale. Entonces, esta es la sucesión de Fibonacci. De ser de Fibonacci no tiene mucho, porque la verdad es que esta sucesión ya era conocida por los matemáticos indios, por ahí del 300 antes de Cristo, si no me equivoco. No, me estoy equivocando, pero tiene un ratote. Ok, entonces, esta expresión que yo acabo de dar es recursiva. Entonces, yo les pregunto a ustedes, compañeros, si yo quiero calcular f de 100, para calcular f de 100, ¿qué tendría que saber? F de 90 y de 90. No. F De de 99. 99 y de 98. 99 y 98. Y para saber f de 99, ¿qué tendría que saber? F de 98 y de 97.
Y entonces me dijeron que tengo que calcular f de 98. Y si tuviera que calcular f de 98, ¿qué tendría que hacer? 96 y 97. Y 97. Entonces, el problema es este, que para calcular f de 100 necesito haber calculado todos los anteriores, no me salvo. Y eso constituye muchos conejitos dibujados o muchas sumas. Entonces, ese es el problema de las fórmulas recursivas. No son rápidas de computar. Entonces, existirá una expresión cerrada. Es decir, que dependa de n, pero no de los términos anteriores. Entonces, es como una fórmula directa. Nada más sustituye con n y te doy el resultado. ¿Existirá? Y la respuesta, para que sea matemáticamente interesante, es que sí. Proposición. Para toda n, y como el compañero lo mencionó, esto va a jalar en los naturales unión el 0. Y voy a hacer inducción en los naturales unión el 0. Ahorita vamos a entender cómo. Para toda n acá, voy a tener la siguiente expresión que a todas leguas se va a ver brutal. Fn va a estar dado por 1 más raíz de 5 sobre 2 a la n menos 1 menos raíz de 5 sobre 2 a la n sobre raíz de 5. Y entonces uno ve esto y dice, ¿qué rayos? ¿Es en serio que así se comportan los conejos? Y la respuesta es que sí, así se comportan los conejos. Entonces, piensen en esto la próxima vez que vean conejos bebés, por favor. Que detrás de ese comportamiento están estas cosas medio macabras. Demostración. Y voy a hacer inducción sobre n. Y sí, alguien pregunta, ¿hay una motivación? Sí, sí hay una motivación. Ahorita por tiempo no me va a dar chance de discutirla, pero hay una forma de llegar a este tipo de expresión. De hecho, hay una forma de llegar, no sé si alguna vez, esto es en particular pregunta para los matemáticos aplicados, si han visto cosas de este estilo en su clase de discretas, pero hay formas para encontrar fórmulas generales cuando yo tengo ecuaciones recursivas. Entonces, sí hay una forma. Ahorita no la voy a discutir por tiempo. Entonces, una disculpa, pero les subo después el razonamiento. Entonces, alguien sí la conoce. Ok, sí, es tiene su talachita. No es súper difícil, pero tiene su talachita. Entonces, demostración inductiva. Así que base, hipótesis, paso. Base. Por la naturaleza de esta demostración voy a hacer dos bases. Entonces, ojo con esto. N igual a 0, que es el menor número. Sabemos que f de 0 por definición fue 0. Por otro lado, si yo sustituyo con n igual a 0 en la expresión, voy a tener 1 más raíz de 5 sobre 2 a la 0 menos 1 menos raíz de 5 sobre 2 a la 0 sobre raíz de 5. Esto es igual a 1 menos 1 sobre raíz de 5, que va a ser igual a 0. Por lo tanto, f de 0 es igual a 1 más raíz de 5 sobre 2 a la 0 menos 1 menos raíz de 5 sobre 2 a la 0 sobre raíz de 5, y con eso tengo demostrada una base. Entonces, igual y esta base con n igual a 0 no nos suena muy convincente, porque pues, no hice no hice gran cosa. Así que la voy a ver también para n igual a 1. Eso tiene su razón de ser, pero denme chance. Sabemos f de 1 igual a 1. Por otro lado, copiar y pegar.
Y aquí sustituyo con un 1. Entonces, esto va a ser 1 más raíz de 5 sobre 2 menos 1 menos raíz de 5 sobre 2 sobre raíz de 5. Entonces, hago esa resta de fracciones. Me queda 1 más raíz de 5 menos 1 más raíz de 5 sobre 2 sobre raíz de 5. Aprovecho a hacer sándwich. Entonces, abajo tengo 2 raíz de 5 y arriba se me cancelan los unos y tengo 2 raíz de 5 también, que es igual a 1. Por lo tanto, f de 1 sí es igual a 1 más raíz de 5 sobre 2 a la 1 menos 1 menos raíz de 5 sobre 2 a la 1 sobre raíz de 5. Entonces, ¿hay alguna duda con la demostración de la base inductiva, compañeros? ¿No? ¿Todo chido? Entonces, ojo, esto lo voy a remarcar ahorita y a continuación. Lo que yo, perdón, me voy a mover. Lo que yo sé de Fibonacci son estas tres cosas. Que f de 0 es igual a 0, que f de 1 es igual a 1 y la recursiva. ¿De acuerdo? Entonces, sabemos que f de 0 es igual a 0 y le estoy demostrando la fórmula alterna. Sabemos que f de 1 es igual a 1 y le estoy demostrando la fórmula alterna. Y a continuación voy a tener que hacer algo más exótico, ¿no? Entonces, ¿podemos continuar esta cuenta, compañeros? ¿Podemos continuar con la demostración? ¿Casi? Ok, damos un momentito más. Ok. Pues vamos a continuar. Ya hice la base. ¿Qué sigue después de la base? La parte más sencilla. La hipótesis. Y ahorita voy a tener que hacer una nota muy cruel al respecto. Si alguien ya sabe qué es lo cruel que voy a hacer, aguante esa tantito, por favor. Entonces, hipótesis. Esto sería suponer para un cierto k, n igual a k. Suponemos que f de k es igual a 1 más raíz de 5 sobre 2 a la n, igual a k, menos 1 menos raíz de 5 sobre 2 a la k sobre raíz de 5. Y ahora va la tesis. N igual a k más 1. Por demostrar que f de k más 1 es igual a todo ese monstruo, pero con un precioso k más 1 en el exponente. ¿Ok? Entonces, quiero demostrar esto, pero para demostrar esto tengo que saber algo de fk más 1. Entonces, por hipótesis, o mejor dicho, por construcción, sabemos que, entonces yo le pregunto a ustedes, compañeros, ¿qué información es la que yo sí tengo? O sea, esto es lo que yo quiero demostrar. Entonces, ¿qué información es la que yo sí tengo sobre f de k más 1? Que es igual a f de k más f de k menos 1. Ok. ¿Y qué es lo que yo sé sobre estos dos? O sea, esto yo lo sé por definición de la sucesión de Fibonacci. Y ahora tengo que continuar el show. Entonces, ¿qué escribo a continuación? ¿Qué información yo también ya conozco que puedo usar para empezar a desarrollar esto? Uso la hipótesis de inducción ahí.
Ok, ¿y qué escribo? Que f de k más 1 es igual a el cociente de la diferencia entre la k'ésima potencia de 1 más raíz de 5 sobre 2 menos la k'ésima Ok, potencia de 1 menos raíz de 5 sobre 2, todo dividido raíz de 5. Y eso entonces, más f de k menos 1. a ver, gracias compañero. Entonces, yo sé por hipótesis el valor de f de k. 1 más raíz de 5 sobre 2 menos 1 menos raíz de 5 sobre 2 a la k sobre raíz de 5. Y sé algo sobre f de k menos 1. Aquí puedo sustituir con algo en f de k menos 1. Los demás compañeros, alguien dice que no. Los demás, ¿qué opinan? ¿Qué, en este momento, qué sé yo sobre f de k menos 1? ¿Sabemos algo en esta demostración sobre f de k de menos 1? Lo mismo que f de k. ¿Por qué? O sea, aquí en la hipótesis escribí para n igual a k, f de k igual a algo. Entonces, ¿por qué sabemos lo mismo para f de k menos 1? Mi hipótesis es esta, es bien concreta. Entonces, ¿será que me faltó escribir algo? ¿En verdad sabemos algo sobre f de k menos 1? ¿Qué me dicen ustedes? ¿No sabemos? Ok. Entonces, esto es lo que pasa. Y este es el comentario duro. Dependiendo del problema, a veces la inducción, la que nosotros conocemos, la que hemos manejado hasta ahora, no es suficiente. Como en este caso. Yo sé algo sobre f de k, pero no sé nada sobre f de k menos 1. Me encantaría saber algo sobre f de k menos 1. De hecho, me encantaría saber lo mismo que yo sé para f de k. Pero eso no está incluido en mi hipótesis. Entonces, hay problemas en donde no basta con saber algo sobre k, sino que me conviene saber cosas sobre k-1, sobre k-2, a veces varía muchísimo. A veces requiero saberlo sobre todos los números anteriores a k. Esto depende del problema. Y este tipo de inducciones tienen otro nombre. Entonces, por ahora, voy a cortar todo esto y voy a agregar esa hipótesis. Ah, Dios bendito. No, gracias. Voy a agregar esa hipótesis que me hizo falta. Dentro de mi hipótesis también voy a suponer que funciona para k-1. Entonces, eso también va a ser hipótesis. ¿Sí? Entonces, ahora que ya lo tengo como hipótesis, yo voy a escribirlo. Lo voy a usar. Entonces, copio y pego. Entonces, a partir de ahora, ya no voy a volver a escribir esta expresión, sino que usando la notación que yo definí, no se vale suponer para el que yo quiero demostrar, compañeros. Esto tiene una razón de ser. Entonces, a partir de ahora voy a escribir estos como phi, que son justamente, sospechosamente, los números que había encontrado aquí arriba, phi y phi barra. Entonces, estos números ya no sonaban de antes, ¿no? Qué bien. Así que aquí voy a escribir phi a la k menos phi barra a la k sobre raíz de 5 más phi a la k menos 1 menos phi barra a la k menos 1 sobre raíz de 5. ¿Sí? Ahora, naturalmente lo que aquí me gustaría hacer es operar esta fracción phi k
menos phi barra k más phi k menos 1 menos phi barra k menos 1. Creo que el siguiente paso natural sería dejar juntos los que se parecen más. Entonces voy a escribir phi k más phi k menos 1 menos, y aquí abro paréntesis, phi barra k más phi barra k menos 1. Ya ando en tiempo extra, compañeros. Una disculpa. Entonces, nos conviene terminar esta cuenta de una vez, porque retomar la mañana sería volver a discutir varias cosas y ya estamos a nada de terminar. Pues perdón por eso. Ya casi terminamos. Entonces, este es un buen momento para preguntar dudas hasta aquí, pero antes de eso me gustaría preguntarles, o mejor dicho, si alguien tiene preguntas, adelante. Y si no, yo les pregunto a ustedes. A continuación, ¿qué harían ustedes? Entonces, a largo plazo, lo que yo quiero hacer es muchos puntos y llegar a phi k más 1 menos phi barra k más 1 sobre raíz de 5, ¿no? Eso es a lo que yo quiero llegar. Entonces, como que de aquí tengo que simplificar un par más de cosas y ver si algo mágico sucede. Pero a continuación, ustedes, compañeros, ¿qué es lo que harían? ¿Alguien tiene alguna sugerencia? ¿Algún podrías intentar esto o podrías intentar esto otro? Pues ya terminamos. No, porque yo no sé cómo llegué hasta aquí. Pues sabemos Yo. que phi es 1 más raíz de 5 sobre 2 y que phi barra es 1 menos raíz de 5 sobre 2. Ajá. Pues nada más los cambiamos, ¿no? Pero, a ver, yo puedo hacer eso y luego yo no veo cómo eso ya me resuelve el problema. Por ejemplo, nada más con los dos primeros. K menos 1. Ok. Y de aquí yo quiero llegar a... Perdón, pensé que lo de aquí. Profesor. Lo de era la conclusión, pero no. Perdón. ¿Sí? ¿Alguien habló? Sí, yo. Bueno, a mí se me ocurre hacer lo siguiente. Sabemos que phi barra es como el negativo del phi normal, ¿no? Por así decirlo. Algo así, ajá. Entonces, ese signo negativo que está afectando a los phi barra, lo podemos distribuir. Y entonces sería justamente el phi normal, ¿no? Cada uno, o sea, No, ¿no? no se funciona puede. así. No, Ok. no funciona así. Más que otra cosa por la potencia. Ah, cierto, cierto. ¿Sí? Vale. Entonces, les voy a decir qué va a pasar. En ambos casos tengo muchas potencias o sea, están elevados a grandes potencias y eso no me ayuda a operarlos. Entonces, voy a factorizar. ¿Alguien me puede decir cuántas phis le puedo factorizar a esta suma? ¿Sí? Aquí el juego es factorizar y nada más voy a factorizar cada uno a la vez. Entonces, ¿cuántas phis puedo factorizar en esta suma de acá? ¿Quién me puede decir? O sea, si factorizo phi, ¿cuál es la potencia mayor de phi que puedo factorizar en esa suma chiquita de aquí? K menos 1. K menos 1. Y si factorizo K menos 1 phis, ¿cómo me queda la suma de adentro? Por phi a la K. No, No. por phi normal más 1, ¿no? Más 1. Y yo puedo hacer exactamente lo mismo en el otro caso. Les voy a factorizar un phi K menos 1, un phi barra K menos 1, y me queda adentro un phi barra más 1 sobre raíz de 5. ¿Y será acaso, compañeros, que sabemos alguna propiedad especial sobre el número phi más 1? No. ¿No sabemos nada sobre phi más 1? ¿Es por el teorema del binomio? No, no tiene que ver nada el tema del binomio ahorita. Tiene que ver con discusiones que hicimos ahorita recientemente en la última hora. ¿Sabemos algo sobre el número phi más 1? Es el cuadrado, es phi cuadrada. ¿Por qué?
¿Por qué sabemos que ese número phi más 1 es igual a phi cuadrada? Por la ecuación que hicimos al inicio, ¿no? Por la ecuación que hicimos al inicio. Entonces, con esto empezamos la discusión. Me regreso tantito nada más para refrescarlo, pero buscábamos un número tal que el más 1 fuera su cuadrado. Y justamente los números que encontramos fueron dos. Fueron convenientemente phi y phi barra. Entonces, cada vez que yo vea, esto quiere decir que phi cuadrada es igual a phi más 1 y que phi barra cuadrada es igual a phi barra más 1. ¿Por qué? Porque estas dos son las soluciones a esta ecuación macabra de acá. Entonces, cada vez que yo veo un phi más 1, puedo decidir, me conviene escribir phi cuadrada. Lo cual, por cierto, es phi k más 1 menos phi barra k más 1 sobre raíz de 5, lo que me lleva a la encantadora expresión de 1 más raíz de 5 sobre 2 a la k más 1 menos 1 más raíz de 5 sobre 2 a la k más 1. Esto es un menos, ya decía yo. Sobre raíz de 5. Y esto es a lo que yo quería llegar. Entonces, por eso esta discusión empezó teniendo en mente este número phi. Y conste que lo dijimos hace una hora. Entonces, esta es mi demostración de que y esto ya es una expresión cerrada, porque en esta expresión de phi k más 1 solamente necesito conocer la k que yo requiero y elevar a la potencia adecuada para concluir, o bueno, para obtener el valor que yo busco. Entonces, este tipo de inducciones donde yo hago más de una hipótesis se llaman inducciones fuertes y es algo que hablaremos con toda calma en la clase de mañana. Así que por ahora estamos concluyendo. Sería todo por esta ocasión. No sé si alguien tenga alguna duda con mi demostración, porque este truco es medio sacado de la manga. Sí es cierto que lo vimos, pero es muy ninja. Entonces, se vale alguna confusión chida por acá. ¿Alguna pregunta, compañeros? ¿Para todos quedó clara esta demostración? Tampoco es muy... Dice, yo no entendí, un segundo. Yo no entendí por qué le dio ese valor a lo de FK-1. ¿Nos referimos a este valor de acá? ¿No? Entonces, ¿a qué nos referimos? O sea, ¿la pregunta es por qué agregué esto? ¿O la pregunta es por qué fue exactamente esto? Las dos. Ok. La agregué por la discusión que habíamos hecho. Mi hipótesis original era simplemente FK. ¿Sí? Y como en mi procedimiento encontraba la FK-1, pero yo no tenía información sobre la FK-1, la tuve que agregar. Entonces, a este hecho de agregar, de considerar más de una hipótesis inductiva, se le conoce como inducción fuerte. Hablaremos mañana al respecto. ¿Y por qué fue este valor? O sea, lo agregué porque lo necesitaba, porque lo encontré y porque dije en la torre, no tengo información. ¿De acuerdo? Entonces, por eso lo agregué. ¿Y por qué fue esto? Porque esta es la fórmula en cuestión aplicada al caso K-1. Si FK es esto, entonces FK-1 pues tendría que ser esto de acá, ¿no? Sí, o sea, es justamente esto, es la fórmula, pero en el caso K-1, para que todo sea consistente, ¿no? Ok, ya entendimos. Alguien pregunta, no hay de qué, alguien pregunta, ¿cuándo pasó de K-1 a K+1? ¿Por qué fue? ¿Nos referimos a esta igualdad, compañera? Sí, ok. Nada más estoy aplicando leyes de los exponentes, ¿no? K-1 más 2 es K+1, ¿cierto?
pura ley de los exponentes. ¿Esa era la duda? Ok, parece que todo chido. Vale. ¿Por qué puedo agregar hipótesis como si nada? No lo vamos a demostrar, pero es todo un procedimiento distinto a la hipótesis regular, que es la hipótesis fuerte. Digo, la inducción fuerte. Entonces, la inducción, mañana la vamos a plantear como tal, como se debe, pero la inducción fuerte me va a suponer hipótesis todas las anteriores. Entonces, eso es otra forma válida de demostración. ¿De acuerdo? La vamos a platicar mañana con más calma, no hay angustias. Y alguien pregunta, ¿se puede hacer inducción? Ay Dios. ¿Se puede inducción fuerte sin darse cuenta? La idea, o sea, lo ideal es que no. Lo ideal es que se den cuenta, pero sí. O sea, si ustedes en esta demostración hubieran escrito solamente esto y hubieran usado la inducción, la hipótesis también para FK más 1, menos 1, técnicamente no se estarían dando cuenta y estarían haciendo inducción fuerte. Estaría mal escrita, pero sería inducción fuerte. Entonces, la respuesta es que sí, pero la idea es que ustedes tengan bien presentes cuáles son las hipótesis que están suponiendo. ¿Vale? Entonces, vamos a hablar con más calmita de esto mañana y la ayudantía del miércoles harán ejercicios también. Entonces, voy a terminar la grabación. Muchas gracias por haber estado con nosotros, compañeros. Si tienen más dudas, nos podemos seguir ahorita. Y si no, pues que tengan bonita noche de lunes y nos vemos mañana martes. Entonces, termino grabación. Chao a todos.